Bienvenidos a la sesión de estructuras de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Básicamente es una forma de organizar y almacenar datos en la memoria del computador para facilitar su acceso, facilitar la búsqueda y también las modificaciones que sean de manera eficiente. Ya hemos visto algunas estructuras de datos que son las que vienen de forma nativa con Python, que vienen a ser las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Esos son tipos de datos nativos que ya hemos estado observando. Ahora vamos a ver unos tipos o unas estructuras de datos que son especializadas. Hay muchas estructuras de datos especializadas, pero solamente vamos a tocar en el curso 4 de estos tipos de estructuras de datos. Una de ellas son las pilas, ¿no? Que es una estructura, le llaman LIFO en inglés, último en ingresar, primero en salir. Es decir, el último elemento que ingresa a la pila es el primero en salir. Las colas, que es una estructura que le llaman FIFO en inglés, primero en entrar, primero en salir. Es decir, el primero que entra a la cola es el primero que va a salir de la cola. Como cuando van a una panadería y bueno, hacen su cola para pagar o para obtener el pan. Esa es una cola. Los árboles son una estructura jerárquica de nodos que están conectados mediante ramas de forma organizada, ¿no? Hay varios tipos de árboles, solamente vamos a ver el árbol más simple porque el curso simplemente trata de ver un enfoque de cómo se gestionan estas estructuras de datos en Python. Ese es el objetivo. No es desarrollar el tema en profundidad, que eso ya se hará en otro curso, como por ejemplo algoritmos 2, ¿no? Bien, luego vamos a ver también los grafos, que son un conjunto de nodos conectados entre sí sin ninguna jerarquía, ¿no? Porque no sería un árbol. Básicamente un árbol es un tipo de grafo. Esa sería la generalización, es el grafo. Bien, las pilas, como se comentó, se apila un elemento y se desapila el último en ingresar. ¿Cómo se implementa esto en Python? Podemos definir una clase que se llama pila, su constructor, que inicializa, digamos, un atributo que se llama items, que va a ser de tipo lista, y luego dos métodos, ¿no? Un método apilar, el cual va a ser un append a los ítems, del ítem que se está añadiendo, va añadiendo a la última posición, o sea, encima, y desapilar, que a través del método pop va a retornar el último elemento que se ha ingresado con el append. Esto, claro, previo verifica si la pila está vacía o no está vacía. Acá, por temas de espacio, bueno, aquí abajo ha de haber un método que dice está vacía y verifica si la cantidad de ítems dentro de la pila es 0, entonces retornará verdadero, y si no, retornará falso, ¿no? Por temas de espacio acá no se ha desarrollado esta función está vacía, o ese método, ¿no? Luego están las colas. En el caso de las colas, se dan cuenta, es una cola, llega una persona a la cola, se pone al final, y cuando digamos se va a vaciar la cola, entonces el que se toma es el primero que llegó, ¿no? Entonces va y así se desencola. Se encola al final y se desencola al inicio, como una cola, ¿no? Igual lo mismo, tenemos acá una clase tipo cola, en su constructor, se inicializa un atributo cola que va a ser de tipo lista, y un método encolar que va a adicionar al final el elemento que se va a mandar como argumento, y desencolar lo mismo, ¿no? Que si está vacío, si no está vacío, entonces retorna el pop, pero acá le está pasando un argumento que es 0, es decir, el primer elemento respectivamente es el que se va a desencolar, y se va a retornar y así se va a desencolar. Eso es respecto a las colas. Los árboles, como pueden observar, esto tiene una estructura de árbol. Hay un nodo, dos ramas, un nodo, dos ramas. Es un árbol binario en este caso, ¿no? Porque tiene un nodo, dos ramas, otro nodo, dos ramas. ¿Cómo se implementa un árbol en Python? En este caso con programación orientada a objetos. Bueno, una clase de tipo nodo, que son los nodos que están acá, que van a tener un valor y van a tener un conjunto de hijos, ¿no? Que es una lista. Entonces eso se inicializa con el valor y la lista vacía. Luego hay un método acá que se llama agregar hijo, en el cual se da el nombre del hijo y se va adicionando, ¿no? Este hijo tendría que ser otro nodo, ¿no es cierto? Para que, digamos, funcione como tal.
y así este hijo se convierte en otro nodo que a su vez puede tener otros hijos. Y luego hay una clase que se llama árbol, que va a ser el conjunto de todos los nodos, el cual va a tener un elemento raíz, un nodo raíz, y ese nodo raíz es el que se va a, digamos, se va a instanciar, este atributo raíz se instancia con una instancia de la clase nodo, ¿no? Respectivamente. En los árboles se puede hacer búsquedas en profundidad. Aquí está el algoritmo que implementa, DSF se llama, ¿no? Acá hay una rellamada, es una recursividad que es de este método, ¿no? Y bueno, esta es la forma de desarrollarlo, digamos, ¿no? en Python. Asimismo existen árboles BFS, ¿no? Que hacen una búsqueda hacia lo largo, hacia lo ancho, ¿no? Hacia lo ancho. Y lo mismo, ¿no? Este es el método que desarrolla. Hace un while, mientras existe la cola, bueno, va devolviendo poco a poco los elementos en los cuales va recorriendo el árbol, ¿no? Y luego tenemos los grafos. Este es un grafo, en cuenta no tiene una jerarquía, pero si están nodos interconectados, igualmente en el grafo existe pues el grafo, que en este caso está representado por un diccionario, ¿no? Un atributo grafo que es un diccionario, y luego agregar nodo, lo cual hace que dentro del diccionario se añade un nodo con una lista vacía, respectivamente, ¿no? Y luego se agrega una arista. Cuando se agrega una arista, se verifica si el nodo está en el grafo, y si no está en el grafo lo añade, ¿no? Lo añade al nodo 1 y al nodo 2 respectivamente. Esas son las aristas que siempre conectan dos nodos, ¿no? Entonces de esa manera se hace una representación en memoria de un grafo. Bien, ahora vamos a ver un poco de inducción a Python. En ese aspecto vamos a ver el tema de las librerías y los módulos, ¿no? Las librerías y los módulos en Python son como una representación de lo que corresponde en el file system a los directorios y a los archivos. Es así que para este ejercicio, por ejemplo, se emplea un archivo que se llama car.py, que está en el file system, el cual va a almacenar las clases en un archivo, ¿no? En este caso car.py, y en este car.py se desarrollan tres clases, ¿no? Una clase que es carro, otro que es batería y otro que es carro eléctrico, ¿no? Carro eléctrico, que obviamente hereda de carro en este caso, ¿no? Está haciendo una herencia de carro, ¿ok? Acá, bueno, está cortado el código pues con fines simplemente didácticos, ¿no? Luego, digamos que cuando se quiere hacer una importación, acuérdense que el archivo original era car.py, y acá ya estamos en otro archivo, que es mycars.py, que es otro archivo. Entonces, como estoy en este otro archivo, en el mismo directorio, yo puedo hacer esto, puedo hacer from car, o sea, desde el archivo car, del car.py, no se pone py, solamente se pone car, el nombre, importar la clase car y la clase electric-car. Importamos estos dos objetos, estas dos clases, ¿no? Y estas clases respectivamente las instanciamos, ¿no? Acá en la primera instancia se puede hacer uso de sus atributos, sus métodos respectivos, y lo mismo con el electric-car, ¿eh? Igualmente podemos hacer uso, podemos instanciarlo. Entonces esa es una manera de cómo podemos importar, en este caso módulos, que en este caso contienen, el módulo es el car, ¿no? Es el archivo, ese es el módulo, que en este caso tienen estamos importando dos clases, ¿no? Podemos importar tres clases, etc. Acá vienen otros ejercicios. También lo que se puede hacer es, se puede importar, o sea, ya no se pone from car, sino directamente import car, o sea, importamos todo el módulo car, todo el módulo in car, y cuando importamos todo el módulo car significa que se importa ese módulo con todo lo que viene dentro. Y por ejemplo, para hacer una referencia al car del ejercicio anterior, hay que poner car, aquí en minúscula, punto car con C mayúscula, que es la clase, y ahí se puede instanciar, ¿no? Y así mismo hacer uso de sus métodos. Lo mismo para el carro eléctrico, ¿no? Car.electric-car, que es otra clase, y bueno, se instancia respectivamente. Luego también se pueden importar todas las clases de un módulo, que en este caso se llama car. No solamente se importan las clases, también se importan las funciones que vayan a estar a nivel más, digamos, más exterior, ¿no? Que no está identado, o variables, inclusive, que si fueran variables globales también se pueden importar. Entonces con este asterisco se importa todo lo que haya dentro del módulo car. ¿Ve? Como importamos todo lo que hay dentro de car, podemos hacer uso directamente del objeto car
y bueno, instanciarlo respectivamente y usarlo, ¿no? No se recomienda porque, bueno, como importas todo, podrías estar, digamos, sobreescribiendo tal vez alguna clase, alguna librería, alguna función que tal vez tenga un, un efecto no deseado, ¿no? Luego, finalmente, vamos a ver las operaciones abreviadas en Python. Estos son métodos abreviados para hacer condicionales, colecciones comprimidas, y también vamos a hacer un reforzamiento respecto a las funciones anónimas. Para ello, vamos a abrir acá nuestro Jupyter Notebook, ¿ok? Y acá tenemos primero las condicionales abreviadas. Si observan, acá hay una condición, ¿no? Condición verdadero, y acá me hace una evaluación. Si es que la condición es verdadera, entonces se imprime verdadero, y si no, nos va a convertir en falso, ¿no? Pero esta condicional que ustedes pueden observar que se desarrolla aquí en 4 líneas, se puede hacer en una sola línea, de esta manera. Miren, el mensaje va a ser igual a condición verdadera si la condición es verdadera, o si no, condición falsa. Es en una sola línea. De 4 líneas lo hemos transformado a una sola línea, por eso se llama condicionales abreviadas. E imprimimos el mensaje también. Ahí está, condición verdadera. O también se pueden utilizar estos operadores lógicos AND y OR, que esto funciona con una optimización que tiene el intérprete, que funciona de la siguiente manera, ¿no? Si esta condición es verdadera, es true, entonces este siguiente valor, digamos, si se aplica a un AND, va a evaluarse porque podría cambiar el resultado total de la expresión. O sea, si esto es verdadero y esto es falso, entonces todo va a ser falso. Si este es verdadero y este es verdadero, entonces va a ser verdadero. O sea, cambia, tiene efecto. Como tiene efecto, entonces se evalúa esta parte de la expresión, y bueno, ya nos arroja esta cadena, nos va a arrojar acá como mensaje. ¿Por qué no se evalúa el OR? Porque si esto es verdadero, la condición es verdadera, no importa si lo que está acá es verdadero o falso, digamos, no importa, o sea, no se va a evaluar, porque no importa el valor que vaya a tener acá, no va a tener ningún efecto sobre la evaluación de la expresión total, ¿sí? En cambio, si la condición fuera falsa, observen, el AND, este AND hace que esto sea irrelevante poder evaluar esta parte de la expresión. ¿Por qué? Porque esto ya es falso, como 0, ¿no? 0 por cualquier número siempre nos va a dar 0, entonces no es relevante, digamos, evaluar esta parte de la expresión. Pero este OR, como es representado como un más, ¿no? Como, digamos, si esto es falso, entonces OR, sea verdadero o sea falso acá, sí va a afectar al resultado total de esta expresión. Entonces se evalúa esta parte de la expresión. Por eso es que funciona de esta forma el AND y el OR, por esa optimización que tiene el intérprete de Python, que digamos que no evalúa cosas innecesarias, ¿no? Entonces, si lo observamos, miren, el mensaje también queda, ¿ve?, como verdadero, porque la condición es verdadera. Bien, o sea, igual como funciona como un if y un else, pero de una manera diferente con un and or, ¿no? Bien, luego también tenemos las colecciones comprimidas. Por ejemplo, acá tenemos una lista L. Esto se va a iterar 10 veces en un secuenciador acá de 10 elementos, y se va a ir añadiendo y después se imprime L, ¿no? Esto que está acá en 3 líneas se puede reducir a una sola línea, de esta manera, ¿ven? Se hace acá ya sea la lista, la tupla, o también hasta el conjunto. También se puede hacer el set con las llaves, inclusive los diccionarios también se pueden aplicar este mismo método, ¿ok? Y dentro de la lista pones el for in, o sea, en este rango, que este es el secuencial, se va a iterar en el primer bucle. Acá va a tener el número 0, y el 0 es lo que se va a arrojar. En el segundo bucle, o sea, en el segundo elemento de la lista, esto va a tener el número 1, y se va a anotar aquí el número 1, y así sucesivamente me va a ir construyendo la lista. Si observamos, ¿ven?, ahí está, genera la lista como tal. Lo mismo sucede para las tuplas, lo mismo para los set o los conjuntos, pueden observar, y también así para los diccionarios. Miren, acá estamos haciendo el diccionario que tiene con los 2 puntos, llave y valor, ¿no? Entonces hay que acondicionarlo así con llave y valor, y de esa manera también podemos tener un diccionario. Ahí está, ¿ven? Con la tabla de códigos ASCII, ¿no? Bien.
Luego, finalmente, vamos a tener las funciones anónimas. Si se dan cuenta, esta es una función que se llama suma, ¿no? Está en dos líneas, está correctamente definida, y acá se llama a la función suma 1, 2. Esto obviamente no es una función anónima, es una función nombrada, es una función normal, usual, que ya conocemos. Pero ¿cómo son las funciones anónimas? Son con este lambda, con esta palabra reservada que se llama lambda, en la cual después del lambda se ponen los argumentos. En este caso hay dos argumentos, a y b. Y esto es el resultado, lo que retorna, que es a más b. Y eso es lo que se va a asignar a la variable m. Entonces, si hacemos acá m, 1, 2, también nos va a imprimir el m igual a 3. Ahí está. Nos imprime el m. Ahora, ¿por qué hemos puesto esta función? Esta es una función. ¿Por qué le hemos puesto una variable? Es para poder usarla, porque es una variable anónima. Si nosotros solamente hiciéramos esta parte del código sin la asignación a una variable, no podíamos usarlo, porque eso, al ser anónimo, no vamos a tener forma de cómo llamarlo, ¿no? O sea, va a estar en una dirección de memoria, y después obviamente el garbage collector lo va a eliminar porque no tiene asignación de variable, ¿sí? Entonces por eso que le asignamos acá una variable para poder usarlo. También se recuerdan de que había una función que era factorial, que tenía varias líneas. Esa función factorial con el lambda se puede hacer también aquí en una sola línea. Si se dan cuenta, lambda de x, ¿no? Retorna 1 si el x es menor o igual que 1. Caso contrario, retorna una recursividad hacia sí mismo. ¿Ven? Y ahí hace el factorial. Acá en este caso nos va a dar el factorial de 5, en una sola línea. Si vieron en los otros ejercicios anteriores, de la sesión anterior, pues eso se resolvía en varias líneas, ¿no? Pero acá se puede resolver en una sola línea también, con estas funciones anónimas, y gracias a el paradigma funcional. Este es paradigma funcional, ya no es paradigma orientado a objetos. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos la gestión de colecciones con funciones anónimas. Entonces acá llamamos a estas funciones que son de grado superior, digamos, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Para poder gestionar justamente también las funciones. Aquí utilizamos funciones anónimas para poder gestionar el map. ¿Qué hace el map? Sobre toda la lista le aplica esta operación. Entonces acá vamos a tener una suma de cuadrados del L, ¿no? Entiéndase que el L está por acá. El L es esto, del 0 al 9. Ese es el L. Entonces cuando hagamos unos cuadrados, nos va a dejar una lista con cuadrados, ¿no? Tenemos 0, 1, 4, acá está 4, 9, ¿ve? O sea, en la lista el L originalmente estaba 1 y 2. Entonces por eso nos sale el 4, 9 y respectivamente los cuadrados respectivos, ¿no? Además también podemos hacer un filtro, ¿ve? Esta función filter se encarga de hacer un filtro en función a lo que se define en esta función anónima lambda, y que es en este caso la condicional que nos está dando es que si el resto de dividir de 2 es igual a 0, ¿no? O sea, si es un par. Entonces, si es un par, nos va a arrojar solamente los pares. Ahí ven, 0, 2, 4, 8, 6 y 8. Y acá nos hace un orden, ¿no? Nos genera una ordenación en función a los pares. O sea, los pares van a estar primero y después los impares. Ya está, ¿ven? Los pares y después los impares. Porque los pares pues tienen como true, tienen 1, tiene valor, y los otros van a estar como 0. Entonces no tienen valores, por eso es que primero he puesto los pares y después los impares. Bien, eso es respecto a esta parte de la sesión. Espero lo hayan disfrutado igual que yo, y los espero en la siguiente sesión.